Buenos días, buenas noches, buenas tardes, en donde quiera que se encuentren. El día de hoy nos acompaña el compañero Alejandro, que nos compartirá el tema ¿Cómo es vivir sin compulsión hoy? Bienvenido, compañero, te escuchamos. El micrófono es todo tuyo. Gracias. Saludos cordiales. Bueno, antes que nada, agradecer a Dios, como yo lo consigo, esta oportunidad de estar presente de manera virtual el día de hoy en este grupo Libertad Virtual, la cual yo tengo la referencia y la visión de que es un grupo muy entregado, muy activo, muy constante, muy trabajador, y entonces me siento complacido, privilegiado de recibir esta invitación. El tema del día de hoy es cómo vivir sin compulsión hoy, ¿no? Y del cómo, la forma, el camino, pues desde mi punto de vista es muy relativo porque cada quien tiene su propia respuesta, cada quien tiene su propia guía, ¿no? En este sentido, hay muchos compañeros y compañeras que ya tienen muchas 24 horas que pues viven sin compulsión. Entonces ellos encontraron la manera, la forma de conseguirlo de una manera permanente y, y de esta forma se puede, digamos, responder que no hay una forma, no hay una forma, digamos, general para vivir sin compulsión, ¿no? Es, y, y estas expresiones en el tema para mí son maravillosas porque primero encontrar el camino, encontrar la forma y luego vivir sin compulsión, pues es una maravilla, ¿no? Una maravilla, ya liberarse de esa compulsión y hoy, dice, ¿no? Hoy, o sea, el presente, pues, ¿no? O sea que eh, este tema, desglosándolo en partes, pues para mí es una maravilla, ¿no? Primero, creo que yo podría responder que cada uno de nosotros, los que estamos tratando de alcanzar una vida sin compulsión, y no la hemos logrado todavía de manera permanente, pues lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo, seguir proseguir y continuar y tener esa perseverancia, pues, ¿no? Eh, Adictos como yo, y generalmente se considera que los adictos son personas que son muy obstinadas, que son muy entregadas, que son muy apasionadas, que están de una forma obsesiva en algo, ¿no? Que a veces hasta se nos tilda de necios, de testarudos, de estar ahí de tercos, pues, ¿no? Entonces, pudiera ser también que, digamos, esta cualidad o virtud que tienen adictos como yo pueda ser algo favorable, en el sentido de, por ejemplo, como es mi caso, de que a mí me ha costado mucho trabajo vivir sin compulsión el día de hoy. O sea, he estado insistiendo. Entonces, esta perseverancia, esta constancia, yo creo que cada uno de los adictos, pues ya contamos con ella, ¿no? Entonces, en este caso, es como querer encontrar la luz o la salida en un laberinto y estar, de repente siento que ya encontré la salida y no es la salida, pues me topo con pared y hay que regresarse y nuevamente seguir avanzando, pues hasta que encuentre uno esa luz, esa salida, ¿no? En este sentido, creo que una de las respuestas pudiera ser que continuemos, que no dejemos pues de estar insistiendo en encontrar esta solución, ¿no? Vivir sin compulsión también, y esta expresión es algo maravilloso porque vivir sin compulsión es como querer salir de la prisión.
es como no querer estar encerrado, pues no querer estar de alguna manera privado de la libertad, pues porque cuando me viene esta compulsión, pues es algo caótico para mí, pues, ¿no? Y luego a veces va acompañado de acciones, de decisiones que me perjudican, pues, ¿no? Entonces, eh, desde la expresión de vivir, yo creo que si alguien ya no tiene la compulsión, pues eso es vivir. Y si alguien tiene la compulsión, pues es lo contrario a vivir, ¿no? O sea, entonces, de alguna manera, yo creo que estas reflexiones simple y sencillamente con el puro enunciado del tema, me expresan muchísimo. Y, la última palabra, que es la de hoy, es el presente, pues creo que es el camino de cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros queremos estar conscientes, queremos estar presentes, queremos vivir este momento, pues, ¿no? Pero todo esto suena a una teoría muy bonita, pues, pero en la realidad cuesta trabajo. En mi caso, me cuesta mucho trabajo comprender, ¿no? Comprender. Por eso quiero, quiero empezar mi compartimiento apoyándome en el formato que tienen estos grupos de ayuda mutua, de autoayuda, ¿no? En la cual se nos invita a que consideremos que los que somos adictos a la comida tenemos una enfermedad, tenemos un trastorno alimenticio, tenemos algo que nos ha perjudicado, pues, ¿no? Y en este caso, según lo que yo he aprendido y he experimentado, es de que cuando venimos a este mundo adictos como yo, pues ya traemos de nacencia, ya traemos esa naturaleza anormal. O sea, ya tenemos esta reacción anormal y por eso a veces se dice que es una enfermedad incurable, que es una enfermedad que no tiene cura y que esta anormalidad, esta reacción diferente a la de la gente aparentemente normal, me la voy a llevar hasta la tumba. O sea, digamos que en cuanto a mi relación con la comida, traigo yo una anormalidad, traigo yo una reacción diferente a la de la gente normal, en el sentido de que viene la ansiedad, viene la necesidad de seguir consumiendo, de tal manera que no hago yo un consumo moderado, un consumo sano, sino hago un consumo inmoderado en mi relación con la comida. Entonces, en este sentido, pudiera parecer como preocupante que yo haya nacido con esta predisposición, que yo haya nacido con esta anormalidad, pero en realidad, si nos ponemos a desglosar, eh, el hecho de tener este temperamento o esta incapacidad, no nos dice nada. Simple y sencillamente alguien viene predispuesto, pero no pasa nada si no hace contacto con esa sustancia adictiva. O sea, puede ser que digan, esta es una enfermedad incurable y esa normalidad te la va a hacer ver hasta la tumba. Bueno, el hecho de llevarme hasta la tumba esa normalidad, en realidad no es preocupante si no se detona esa alergia, esa reacción diferente a las sustancias adictivas, ¿no? Y en este sentido, yo digo, es que en mi caso, por ejemplo, y en el caso de muchos adictos, pues llega el momento en que tenemos que hacer esa conexión, tenemos que hacer ese contacto, tenemos que hacer ese consumo, y ahí es donde, digamos que esa mezcla de mi predisposición con la sustancia adictiva es la que desencadena finalmente esta enfermedad, este trastorno alimenticio. Pues yo, por ejemplo, reviso mi vida y veo que en la infancia yo ya traía un consumo inmoderado de alimentos.
¿no? O sea, aunque aparentemente no me afectara ni tuviera yo problemas, pues, ¿no? Pero sí recuerdo yo que tenía yo esta predisposición de consumir grandes cantidades de comida, pues, ¿no? Mi problema no surgió en la adolescencia, ni en la niñez, ni nada, ¿no? O sea, aparentemente todo iba normal. Mi problema surgió por ahí de los 17 y 18 años de edad, y yo ni siquiera me daba cuenta que a veces ese placer de consumir alimentos agradables, placenteros, tuvieran que ver con que pudiera ser que yo tuviera algún sentimiento, alguna emoción, alguna deficiencia mental, y que yo no me diera cuenta que me estaba yo refugiando en la comida, me estaba yo en cierta forma apoyando en la comida, pues, ¿no? Y para mí era algo placentero, por eso dicen que el efecto es muy agradable, pues es muy agradable el efecto. Entonces, no me doy cuenta, pero de repente el adicto ya se instaló la enfermedad, se instaló el trastorno alimenticio. ¿Por qué? Porque aparte de tener la anormalidad y la predisposición, ya hubo un consumo y ese uso pasó a ser un abuso y pasó a ser un hábito y pasó a ser una dependencia y pasó a ser una costumbre. Y entonces se fue arraigando en mi cuerpo, en mi organismo, en mi mente, de tal manera que me fui separando de la gente aparentemente normal porque empecé a tener esa característica de la idea fija hacia la comida, pues. Y entonces empieza, digamos, la preocupación. En mi caso, uno de los síntomas de esta enfermedad, de ese trastorno alimenticio, de esta compulsión, es precisamente ese péndulo adictivo, ¿no? El hecho de irme a los extremos, ¿no? Generalmente, un extremo es la permisividad, donde me doy permiso pues de consumir, porque yo no me doy cuenta que esto es algo involuntario. Porque ¿quién quiere autodestruirse? ¿Quién quiere suicidarse lentamente? Pues realmente no lo queremos, pero es algo que no va con nuestra voluntad. Precisamente la última palabra de este tema dice hoy, ¿no? Y en ese sentido me encuentro con que pues ya se arraigó en mí, ya hay un inconsciente adictivo que me domina, que me maneja, y si yo tengo alguna emoción, algún sentimiento, no me doy cuenta que inconscientemente estoy tratando pues de refugiarme en la comida. Por eso la precaución que nos hacen cuando llegamos de evitar los cuatro demasiados y todas las recomendaciones, ¿no? Entonces, en mi caso, durante muchísimos años, estoy yo en ese péndulo adictivo de la permisividad y luego el otro extremo, que es la privación, que es la represión, que es el ayuno, que es el no comer, porque me cuesta mucho trabajo el consumo moderado. Y entonces cada uno de nosotros tiene su vivencia en este sentido. La mayoría de nosotros que llegamos a estos grupos de comedores compulsivos anónimos, generalmente ya traemos una historia en la cual tratamos de controlar nuestra manera de comer. O sea, quisimos tener este control de consumir de una manera moderada y no lo pudimos. Es decir, que cada quien toca su propio fondo de sufrimiento y para mí son muchísimos fondos de sufrimiento, incluso dentro de esta hermandad puede uno tener muchos fondos de sufrimiento, como es mi caso, pues, ¿no? Entonces ya llegamos acá y resulta que en mi caso, cuando me dijeron a mí el famoso 301, que es la sugerencia, entonces comprendí lo que les estoy diciendo ahorita, ¿no? O sea, de repente uno dice, bueno, tengo la normalidad, tengo la alergia, nací con esta predisposición, pero si yo no hago contacto con esa sustancia adictiva, pues no va a pasar nada.
ahí va a estar mi naturaleza, ahí va a estar esa alergia, ahí va a estar esa reacción anormal. Pero si no hago contacto con esa sustancia adictiva, pues no va a pasar absolutamente nada. Por eso es de que dicen, bueno, es incurable, pero tiene solución. Es incurable, pero se puede uno recuperar, ¿no? Y entonces la batalla, me imagino yo, que es de cada uno de nosotros, es identificar cuál es tu sustancia adictiva, ¿no? Que generalmente en estos grupos se señala lo que es la, el azúcar, las harinas, pues, ¿no? O sea, y que cada quien va identificando, porque también, como en mi caso, uno tiene que ver los comportamientos adictivos. O sea, hay comportamientos adictivos que me llevan a mí al atracón, que me llevan a mí a la compulsión, pues, ¿no? Así es de que en mi caso, yo cuando llegué acá, me costó mucho trabajo a mí llevar ese plan 301. Se sugiere cuando no hay problemas de salud, pues hacer 3 comidas al día, cantidades moderadas, abstinencia entre comidas, un día a la vez, ¿no? Es el famoso 301, pues. En mi caso no era tan sencillo hacerlo, o sea, se ve muy sencillo y quizás haya compañeras y compañeros que inmediatamente respondieron, pues, ¿no? Pero ahí es donde yo puedo compartir este tema de que en mi caso, aún todavía no me siento yo, digamos, del otro lado del puente, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente me era muy difícil abstenerme de consumir alimentos fuera de ese plan 301. O sea, generalmente sucumbía. A veces yo notaba que tenía que ver con alguna emoción, con algún sentimiento. A veces no había ni sentimiento ni emoción y estaba yo como inquieto, irritable, descontento. Dice, no, porque así es esta enfermedad, este inconsciente adictivo, pues, ¿no? Que tiene estas características, pues, vaya a ser. Y está instalada en mi mente esa mentalidad adictiva, esa obsesión, esa idea fija, pues. Y esa idea fija es la que hace que yo, tarde o temprano, consuma esas sustancias adictivas o esos alimentos adictivos o esos comportamientos adictivos, pues. Y luego, una vez que lo consumo, sobre todo los alimentos que yo elijo, los que me agradan, los que me gustan, pues los que mencionan que siente uno un efecto muy, muy agradable, una sensación de bienestar, o una sensación de evasión que no se puede describir, dice, ¿no? Porque estoy inquieto, irritable y descontento, pues porque precisamente quiero yo ese contacto, pero a la hora de hacer el contacto, resulta que mi naturaleza, mi alergia, mi anormalidad, mi trastorno alimenticio hace que yo tenga la necesidad y la ansiedad a seguir consumiendo, a seguir consumiendo. Entonces, a mí me costó mucho trabajo, después me sugirieron que primero hiciera yo el intento de hacer esas 3 comidas. Después hacía yo el intento de ver las cantidades. Desde hace muchos años que recibí el mensaje de Comedores Compulsivos Anónimos, recuerdo que pues esa era una de las sugerencias, ¿no? O sea, decían, si ya te sirvieron un plato, pues ya no vuelvas a pedir otro plato, pues, ¿no? Y si estás muy ansioso, pues haz un poquito de meditación, haz un poquito de oración y pues tiene que venir ese síndrome de la supresión, de la abstinencia, pues, ¿no? Entonces, en mi caso, finalmente, logré, digamos, instalarme en el 301, ¿no? Y me fue bastante bien, pues, ¿no? Cuando alguien más o menos tiene un orden, una disciplina en su manera de alimentarse, pues las cosas van favoreciendo, pues, ¿no? Sin embargo, a veces la vida, la existencia, nos pone pruebas o obstáculos en el camino, pues, ¿no? A mí me dio el COVID y fui encerrado 40 días en un cuartito privado, pues, ¿no? Y ahí empecé yo a sentir muchos semáforos
amarillos, rojos, porque ser paciente, pues es eso, ser paciente. Y, y un adicto como yo, pues es impaciente, ¿no? Y cuesta mucho trabajo ser paciente y ser obediente y dejarse guiar por las indicaciones médicas, ¿no? Y luego no está el médico, pero está la familia. Y la familia, pues tiene su manera también pues de apoyar, ¿no? Y si yo soy una persona hipersensible, pues resulta que emocionalmente me empiezo a inquietar y ahí empezó mi consumo inmoderado. Para mí ahí fue, digamos, una de mis primeras recaídas, ¿no? Recaídas porque cuando salí de esos 40 días, pues ya salí totalmente caótico, totalmente desordenado, con toda la enfermedad, con todo el trastorno alimenticio. Y cuando alguien ya está, digamos, encaminado, encarrelado en la adicción, es muy difícil parar, pues vaya. Entonces, fueron, fueron muchos atracones, fueron muchos desórdenes y me costaba muchísimo trabajo regresar al plan 301, pues, ¿no? Por eso es que en mi caso yo digo que una de las respuestas al tema es que no dejemos de insistir, no dejemos de estar constantemente concentrados en lo que queremos, pues, ¿no? Finalmente, por obra de la vida, de Dios, del destino, caí hasta la fecha en mi plan 201, pues, ¿no? O sea, yo recuerdo que me hicieron una invitación familiar, no fue tipo buffet, pero había mucha tentación de comida y empecé a consumir alimentos de una manera grande, de tal manera que en la noche, pues con tanta pesadez, con tanto alimento, pues ya no tenía yo ganas de cenar, pues, ¿no? Me sentía yo muy saturado de alimentos. Y luego resulta que pasaron como 2 o 3 días y tenía yo la misma sensación, pues no, por eso ahí a veces en los que tenemos fe, tenemos esta creencia, decimos que a veces si tú estás en el lugar indicado, se va a dar ese milagro, ¿no? Y entonces en mi caso, cuando me di cuenta, pues ya me seguí de largo y entonces ya nada más almorzaba y comía, ¿no? O sea, hacía yo solamente 2 comidas al día, almuerzo y comida, pues, ¿no? Y de esa manera, aparentemente, yo sentía que ya, pues que ya estaba yo, digamos, por eso les digo, ¿no? Que ya estaba yo, que ya había encontrado la luz, ¿no? Pero esta enfermedad, pues, tiene sus bemoles, pues, ¿no? O sea, finalmente en el 2022 alcanzo, se puede decir, mi peso corporal saludable, ¿no? Desde el 2022, pues, ¿no? Que para mí fue una maravilla, ¿no? Sin embargo, no me daba yo cuenta que aún no me liberaba yo de esa prisión. ¿Por qué? Porque paulatinamente, sutilmente, iba yo consumiendo cada vez más cantidades de alimentos, pues. De tal manera que por ahí de diciembre de 2023, cada uno de nosotros se va conociendo, ¿no? Aquí sabemos que hay trastornos alimenticios, la bulimia, la anorexia, incluso hay compañeras y compañeros que tienen la adicción a la comida y son muy esbeltos, ¿no? Por su metabolismo y por X razones, pero finalmente llegan a tener problemas de salud y por eso están con nosotros, pues, ¿no? Porque se dan cuenta que tienen esta anormalidad, que tienen esta alergia. Entonces, en mi caso, se refleja mucho porque inmediatamente el cuerpo, cuando le va uno metiendo más cantidad de comida, pues en mi caso inmediatamente se refleja en el sobrepeso, en la obesidad. Y entonces yo empezaba a notar, uno lo nota por la talla de su ropa y todo eso, ¿no? Entonces, y ahí nuevamente, digamos que empezó el desorden, que por eso cada quien tiene que ir conociéndose, tiene que ir identificándose. Y entonces, pues aquí dicen hay que tomar medidas extremas, medidas radicales, ¿no?
Cuando llegamos acá, en el aspecto físico, en el aspecto orgánico, fisiológico, anatómico, nos dicen que la única solución es la abstinencia completa, la abstinencia absoluta de ese primer bocado adictivo. Pero para identificar ese primer bocado adictivo, pues para mí no fue tan sencillo. Entonces de repente dije yo, mi problema es la harina de trigo. Ese es mi problema porque cada vez estoy consumiendo más y más, pues, ¿no? Ya después no solamente es una pieza de harina de trigo, sino ya es una bolsa, ¿no? De harina de trigo, pues entonces en mi caso, como que me enfoqué en no consumir ese alimento adictivo para mí. Y así transcurrió felizmente como medio año, más de 150 días, pues no, como 155 días que iba yo formidable, pues, ¿no? Pensando que ya había yo encontrado la solución, pues no dije, sin embargo, este problema también es mental, también es emocional y tiene que ver mucho con la personalidad perfeccionista, tiene que ver mucho con irse a los extremos, pues, ¿no? Y entonces, por estar concentrado, digamos, en el sobrepeso y todo eso, a veces se desconcentra uno de la verdad, de la realidad. Y entonces un día, por cosas extrañas, confundí lo que era harina de maíz con harina de trigo. Entonces, yo pensé que era harina de maíz y era harina de trigo la que consumí. Y como el problema también a veces es mental y tiene que ver con el perfeccionismo y tiene que ver con la aparente confianza. Entonces yo dije, no, no pasa nada, no, no sucede nada. Y entonces me empecé a dar permisitos. Dije, no, pues sí se puede. Yo creo que hay una parte de la literatura que dice, no, yo creo que están exagerando aquí los compañeras y las compañeras, pues, ¿no? Y empecé a consumir esos famosos postres o esos alimentos que había yo evitado, pues, ¿no? Hasta que finalmente, pues ya se refleja los resultados de este trastorno alimenticio, de esta adicción a la comida. Y durante un año y medio, compañeras y compañeros, traté de encontrar nuevamente ese camino. ¿Cómo vivir sin compulsión hoy? Pues, ¿cómo? Pues, o sea, y de repente dejaba yo algunas sustancias adictivas que creía yo que eran, de repente no, de repente las consumía todas, de repente, vaya, son situaciones un poco difíciles, duras, ¿no? Porque uno tiene que compartir su verdad, su realidad, pues, ¿no? Y tener que decirlo, puede decir, compañeros, me resbalé, compañeros, nuevamente estoy en el acotamiento, no me he desbarrancado, pero yo sé que estoy en el acotamiento, aún no me incorporo a a la supercarretera. Eh, entonces, en mi caso, digamos que fue fue duro. Y finalmente, nuevamente, la vida, la existencia de estar acá, de estar acá, de estar acá, pues a veces nos llega a la luz la respuesta, ¿no? De repente, por ahí a finales del año pasado, me vino la idea pues dicen acá que la única solución es la abstinencia completa, pues voy a dejar eh, tanto las harinas de trigo como las harinas de maíz, como el azúcar, pues, ¿no? O sea, digamos que en mi caso, dije yo, pues aquí dicen que medidas radicales, medidas extremas, ¿no? Y así empecé mi nueva estrategia, ¿no? De no consumir esos alimentos, según yo, eran adictivos, pues. Pero la enfermedad es la enfermedad, en mi caso, pues, ¿no? La enfermedad es la enfermedad y de repente empecé ya con mis picoteos.
empecé con mis picoteos y empecé a tratar de justificar esos picoteos, ¿no? Decía, bueno, pero es proteína, no es mi sustancia adictiva, pues. Pero ya había un desorden, ya había una indisciplina, es decir, eh, ese 301 parece muy sencillo, pero ese 301 es una disciplina, es un orden, ¿no? La persona que lo lleva a cabo está llevando un orden en su relación con la comida, pues. Y entonces, lógico que paulatinamente, sutilmente, cuando me di cuenta, pues ya, si por ahí tienes alguna emoción, algún sentimiento, como que hay un desequilibrio, y cuando vi ya estaba yo consumiendo de manera anormal, ¿no? Anormal. Todavía, recuerdo yo que esa noche me di la oportunidad yo creo que aquí es una línea muy delgada entre más o menos decir qué cosa es represión, qué cosa es privación y qué cosa es cuando tú estás haciendo una renuncia voluntaria, cuando sabes que va a venir el síndrome de supresión, de abstinencia. Y entonces me di el lujo de consumir dos grandes postres, pues, ¿no? Este, y luego, pues uno, mi misma mente en el autoengaño y diciendo, pero pues no es un atracón, pero ya inició, digamos, ese trastorno alimenticio. Todavía uno, en mi caso, deliberadamente, continúas, consumiendo, pues, ¿no? Y todavía me doy el lujo a veces de hacer lo que yo no hago, que generalmente les comparto que hago yo solamente 2 comidas al día, y había un evento y en la noche todavía, me di la oportunidad de consumir un tercer alimento, de consumir cosas que para mí, pues son sustancias adictivas. Y entonces nuevamente ese desorden en la mente, ya no sabe uno ni qué hacer y dice uno, pues con tanto que estoy acá, insistiendo, insistiendo. Finalmente, ese 16 de diciembre del año pasado, me vino a la mente, pues quizás el resumen de todo esto, ¿no? Porque aquí mencionan que generalmente un adicto como yo es manejado por su inconsciente adictivo, pues, ¿no? O sea, hay una estructura, hay un pasado eh, que forma parte de mi personalidad, que forma parte de mi temperamento y que hace que yo cometa equivocaciones. Finalmente, lo que uno quiere es tener un poquito de conciencia, ¿no? Y tenemos la teoría, pero para que se lleve a cabo en mi caso cuesta un poco de trabajo, no es tan sencillo. Es como cuando en la opinión del médico dicen que hasta que no haya un cambio psíquico completo, pues, pues no se va a trascender esta adicción. O sea, ¿y dónde se va a dar ese cambio psíquico completo? Pues estando acá. Por eso yo decía que una de las respuestas es insistir, perseverar, seguir, continuar, pues, o sea, ese es el camino. No, de repente yo quiero, digamos, comer moderadamente, comer chulito y no puedo, pues tú sigue insistiendo, sigue insistiendo. Ahí es donde finalmente Dios, como a cada quien lo conciba, el poder supremo, la conciencia, cambiar a un estado de conciencia superior, diferente, estar al otro lado del puente, es cuando generalmente se da ese cambio psíquico, ¿no? Y entonces menciona que lo que antes nos parecía imposible, nos parecía difícil, que estábamos inquietos, irritables y descontentos, pues de repente surge ese milagro. Y de repente la vida, la existencia, Dios nos arranca esa obsesión, nos las arranca, pues no, o sea, y entonces sorprendentemente parece que puedo controlar mi manera de consumir, mi manera de comer. Y el único precio que hay que pagar, dice acá, es la demolición del egocentrismo, ¿no? De mis deseos, pues, de mis deseos, porque a veces son solamente deseos que tengo, deseos deseos de placer, y entonces si yo estoy consciente, ahí es donde quizás después de tantos años, venga un poquito de lucidez y está uno consciente de lo que va a suceder. Entonces yo me acordé mucho
de esa reducción del ego, de esa demolición del egocentrismo, pero yo siempre la había trabajado en el aspecto emocional, en el aspecto sentimental, en el aspecto espiritual, es decir, como cambiar de actitud, ¿no? En lugar de ser soberbio, arrogante, autosuficiente, creerme el todo, como que tener una actitud más de humildad, un poquito más de empatía, más de comprensión, ¿no? Así más o menos trabajaba yo la demolición del egocentrismo, pero de repente esa mañana se me ocurrió decir, ¿y por qué no lo aterrizo en cosas mundanas, en cosas terrenales, eh, pues que sean más tangibles, ¿no? Como por ejemplo el hecho de decir, si tú descansas, pues tienes la oportunidad de levantarte temprano. ¿Por qué? Porque descansaste bien, pues, ¿no? Y entonces hay veces que el deseo de continuar en la cama, el deseo de estar en comodidad, en la hamaca, en el confort, ese deseo, ese es el ego, ese es el ego. Y entonces si tú estás consciente de eso, se te va a facilitar un poco y dices tú, pues es que eso, de eso se trata la demolición del egocentrismo, de observar mis deseos, que son deseos, no son necesidades y que yo necesito, si descanso lo suficiente, pues necesito levantarme temprano, no necesito más tiempo para eso. Y entonces, afortunadamente ahorita tengo como 2 meses y medio. Claro que a veces por mi trabajo y que yo viajo mucho y voy de aquí para allá, pero generalmente procuro hacer eso, ¿no? Y estoy concentrado en eso, en esa demolición del egocentrismo. Y entonces dije yo, bueno, ahora voy a hacer mis 2 comidas, a almorzar y a comer, pero ¿cómo le hago para aplicar esta demolición del egocentrismo? Pues, ¿no? Y entonces hagan de cuenta que también ahí viene algo, una maravilla, no sé, un milagro, no sabría decirles, pues, porque yo generalmente, pues siempre ando, se puede decir, fuera, ¿no? Del hogar, fuera de mi casa, ¿no? Entonces, generalmente, pues como también fuera, pues, ¿no? Y donde se pueda, donde se pueda, pues, ¿no? Entonces, aparentemente me estoy comportando como la gente normal, sabiendo que tengo esta naturaleza anormal, que tengo esta alergia, que tengo este trastorno alimenticio, que tengo esta reacción diferente, pues vaya, ¿no? Y entonces empecé a decir, ¿qué cosa le ofrecen a la gente, no? Pues le ofrecen esto. ¿Qué cosa le ofrecen a la gente para la comida? Pues le ofrecen eso. ¿Qué cosa es lo que el común de la gente consume, no? Me refiero yo a la gente normal, pues la comida corrida, el menú del día, ¿no? O sea, lo que te ofrecen, pues, ¿no? Y desde luego que ya también la ventaja que tenemos muchos de nosotros es de que ya tenemos un poquito de conocimiento en cuanto a los alimentos, en cuanto a la nutrición, pues, ¿no? Y que ya tenemos esa ventaja de decidir más o menos qué alimentos y hasta qué cantidades, pues, ¿no? Entonces ahorita, en esa, digamos, demolición del egocentrismo, estoy concentrado yo en más o menos comportarme como la gente normal. Digamos, lo que le ofrezcan en el almuerzo, pues eso es lo que consumo. Lo que me ofrezcan en la comida, pues eso es lo que consumo. Y afortunadamente ahorita no se ha desatado, digamos, la obsesión ni la compulsión. Y me he sentido muy satisfecho, me he sentido muy complacido, muy contento, muy agradecido, porque no siento que estoy yo en esos extremos, pues no siento que esté yo en la privación, en el ayuno, en la represión, en el síndrome de abstinencia, y tampoco siento yo que necesito la permisividad, digamos, desbocarme y estar totalmente inconsciente y continuar con esa sensación de placer consumiendo, pues, ¿no? Entonces, de esa manera, hasta ahorita, en forma relativa ha sido bastante sencillo, bastante práctico para mí hacer esto. Hay algunos temas que yo asocio con esto, ¿no? Primero, a veces cada uno de nosotros tiene que identificar su problema de salud, su problema,
digamos que hasta dónde es que yo me autoconozco porque hay cuestiones de salud que tienen que ver con la alimentación. Digamos que a veces tengo que estar muy al pendiente yo de esos tres temas para mí. Un tema es el problema de la salud, que cada quien debe conocer su salud. El otro tema es el problema de la obesidad, ¿no? De la gordura, que por cierto, también de tanto estar acá, que yo creo que esta dismorfia se ha evaporado. Esta dismorfia se ha evaporado porque me agrado, porque me gusto, porque tengo autoestima, porque eh, no me siento ni superior ni inferior y entonces en ese sentido yo creo que va uno avanzando. Y el otro tema, pues es el tema de la compulsión por la comida. Entonces, en mi caso, yo digo, bueno, si yo considero que dicen que si tú sigues trabajando y sigues abstinente y sigues en sobriedad alimenticia y tienes sobrepeso, pues tarde o temprano vas a llegar a tu peso corporal saludable. Y aquí pareciera una broma porque aquí a veces sugieren que el que tenga sobrepeso vaya haciéndolo de manera gradual, no como si estuviera a dieta o no como si estuviera privado de sus alimentos o en represión, pues, ¿no? Porque es natural que si tú le quitas calorías a tu cuerpo, pues vas a adelgazar. Y entonces todo mi pasado, todo mi ayer me decía que yo, pues era de esos, ¿no? Que si yo adelgazaba medio kilo al mes o un kilo al mes, pues para mí que ella me reprobaba. O sea, que yo ya no iba bien, pues, ¿no? Y entonces en ese sentido, ahorita yo digo, afortunadamente está un poquito de raciocinio, de conciencia, y digo yo, si me doy la oportunidad de consumir como la gente normal, cualquier tipo de alimento, y hay veces que está más cargado de carbohidratos o, o de calorías, pues es natural que en el tema del sobrepeso, pues tu adelgazamiento no va a ser espectacular, o sea, que va a ser de esa manera. Para mí lo importante es de que ya no estoy en el descenso, que ya no estoy yéndome hacia el barranco. Cada quien se conoce y sabe, contra la conciencia no hay defensa, sabe cuando va uno, digamos, actuando bien, pues, y en ese sentido cada quien va identificando su propio cuerpo, ¿no? Y les compartí yo en el grupo que en la mañana, por ejemplo, me siento esbelto. Me siento esbelto porque como no tengo un ayuno intermitente de 17, 18 horas, pues es natural, ¿no? Que el cuerpo y se repara y todo, ¿no? Y ya cuando hago mis 2 comidas al día y estoy en el grupo en la noche, me siento gordo, me siento con sobrepeso. Y digo, pues es que es normal, es natural, porque incluso a veces es broma, ¿no? Dice, cuando uno come bien, el pantalón como que te aprieta un poquito, pues. Entonces, en ese sentido, yo lo veo de esa manera, pues, ¿no? Y no tengo prisa ni nada. De hecho, sigo usando la misma talla desde que adelgacé en el Amén. 2022. Perdón. Ah, y entonces, en mi caso, yo digo que de esa manera me atrevería a decir que quizás esa transformación, ese cambio, en mi caso, que ha sido muy gradual, porque aquí hay un porcentaje pequeño pues dicen que tienen ese despertar espiritual o esa experiencia espiritual de una manera eh, repentina, ¿no? Pero adictos como yo, la mayoría de nosotros tenemos que hacerlo de manera gradual, digamos. Nuestro avance, nuestra transformación va a ser paso a pasito, pues, ¿no? Paso a pasito, pero caminando, pues, paso a pasito, ¿no? Y ahorita en esto, entonces, quizás diría yo que la forma, si actualmente hay compañeras y compañeros que están un poquito inquietos o un poquito desesperados porque aún hay un consumo inmoderado de alimentos y quisiera uno llegar a un orden, a un equilibrio, a una mesura, a un sano juicio en relación con ese consumo,
pues que hay que seguir insistiendo, dándole vida a los instrumentos de recuperación, estando en las reuniones, estando con los compañeros, estando en este contacto espiritual, pues, ¿no? En esta vía, pues, ¿no? Y finalmente, encontrar, digamos, esta luz, ¿no? Porque cuando alguien siente uno que puede hacer el camino, pues es algo agradable, porque está la luz, está el camino y sabes que es por ahí, a cuando haya oscuridad, pues, ¿no? Finalmente dicen que, creo que Carl Jung decía que hasta que el inconsciente o el subconsciente no se vuelva consciente, no se puede trascender la adicción. En este caso, la adicción a la comida, pues. Pues llega un momento en que uno dice, bueno, quizás llega un momento en que tanto insistimos que ese subconsciente de estar acá, de este entorno espiritual, se vuelve consciente. Y resulta que ahora, digamos que nuestra voluntad, lo que queremos, a veces pareciera más fuerte que nuestra naturaleza, siempre y cuando pues no hagamos esa conexión, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo estoy muy al pendiente de mi comportamiento adictivo. Yo sé que consumir cualquier alimento fuera de mis dos comidas al día, para mí, ni quiero pensarlo, digo, ¿para qué me expongo? ¿Para qué me expongo? Pues no, a veces eh, en convivios me han dado alguna bebida con azúcar, sabiendo yo que tiene calorías, pues yo lo tomo, pero no lo consumo, ¿no? Y agradezco, pues, y nadie te va a obligar a consumirlo. Entonces, en ese sentido, me he sentido muy protegido también. Afortunadamente no he tenido tentaciones ahorita, ni las quiero. Este, Esos dos eventos tradicionales de fin de año los logré pasar muy bien. En Navidad lo que hice fue almorzar, ya no comí y cené, que me costó un poquito de trabajo. En Año Nuevo lo que hice fue que eh, comí y cené. Entonces, cada quien va más o menos identificando, pero ahorita, afortunadamente, desde mi ventajosa posición, siento que, pues que voy evolucionando, que voy avanzando, ¿no? Pero ahorita a grandes rasgos, digamos, a lo mejor ahorita en las preguntas, en los comentarios, nos podemos ampliar de manera más específica en este tema de eh, vivir, cómo vivir sin compulsión hoy, pues, ¿no? Yo hasta acá dejo mi compartimiento, no sé, cómo andemos de tiempo, gracias. Gracias a ti, compañero. Muchas gracias, Alejandro, por habernos compartido tu experiencia, fortaleza y esperanza. Ahora vamos a pasar a esas preguntitas. Para pedir la palabra, puedes levantar tu mano virtual o puedes escribirlo en el chat. Se sugiere que formules tu pregunta de forma concreta, que no se exceda de un minuto. Gracias, compañeros, por la tolerancia. Vamos a ver en el chat si hay manitas levantadas. Muy bien. Hay una manita levantada de Gigi. Te escuchamos, Gigi. Adelante. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a Briseida por el servicio. Muchas gracias, Alejandro, también por el compartimiento. Soy Gigi, soy comedora compulsiva y bueno, me gustó muchísimo lo que nos compartiste. La verdad me ayudó mucho, mucho. Y me gustaría preguntar, sobre el tema del ayuno intermitente, porque yo recientemente estaba pensando en que tal vez eso me podría servir a mí, pues, cuando tengo temas de las hormonales, de la tiroides y metabólicos, entonces cuando yo desayuno, por ejemplo, en la mañana, luego me da mucho sueño y no puedo funcionar, bien. Mi sistema digestivo es muy lento. Entonces quería preguntar, si no puede ser riesgoso, tal vez, o sea, como el ayuno, porque luego haga que en la tarde o más tarde te dé mucha hambre. No sé si eso es una pregunta válida, pero sí quería saber porque he estado considerando hacerlo. Muchísimas gracias.
Gracias, compañero. Adelante, Sí, Alejandro. gracias. Bueno, en este tema sí, yo creo que cada uno de nosotros tiene que valorar su estado de salud, ¿no? Yo he escuchado a compañeras y compañeros que tienen pues un problema de salud, no sé, de tiroides, endocrinólogo, no sé, que se ponen graves si no consumen algún alimento en la noche. O sea, y también hay organismos, dependiendo de cada quien, que a veces hasta por prescripción médica, eh, digamos que su tope de consumir alimento puede ser a las 4 o a las 5 de la tarde. Y ya no consumen alimento después porque sufren serios problemas de salud. Entonces, en este caso, yo, digamos, mi sugerencia sería acudir con un profesional, con un endocrinólogo, donde estás tú, y, y ellos me imagino que van a valorar tu estado de salud, en el sentido si es viable hacer tantas horas de ayuno. O sea, quizás la respuesta pudiera ser, para una persona aparentemente saludable, quizás no le afecte este, tantas horas de ayuno, pero si alguien tiene problemas de salud, yo creo que sí necesita la intervención de un profesional para que lo vaya guiando en este sentido, pues, ¿no? Entonces, quizás primero por ahí. Ahora, la mayoría también de los compañeros y compañeras, pues tienen este problema de la diabetes, pues, ¿no? De la diabetes y este problema de la diabetes, pues tiene que ser tratado por un médico y conociendo a cada quien, a veces eh, yo he visto que les van dando, digamos, cantidades pequeñas, a las 2 o a las 3 horas y hay veces que no, dependiendo porque también ahí es un tema muy específico, pues, ¿no? Y para cada quien. En mi caso que yo pues analizo, por ejemplo, mi historia familiar y que generalmente, ya saben ustedes que algunas familias tienen su talón de Aquiles, ¿no? Nosotros, digamos que mi familia tienen el problema más de la garganta, ¿no? Pero del estómago, bueno, somos tachados como que no nos, vaya, no tenemos problemas, digamos, con el consumo, pues, ¿no? Por eso yo creo que en mi caso, me ha sentado también este tema del ayuno intermitente, pareciera como que hay temporadas que está muy público, ¿no? Muy fomentado, ¿no? Y que muchos como que lo apoyan, pues, ¿no? En mi caso no se dio de manera razonada, no se dio de manera premeditada, pues, ¿no? O sea, que se dio porque había yo comido mucho y entonces me dio por no cenar. Y después ya me fui acostumbrando a no cenar, ¿no? Y que es una fortuna, pues, ¿no? Para mí, pues, es una fortuna. Aquí en México, este, pues aquí en la noche, vaya, no sé si sean gentes normales, pues, ¿no? Pero está a la mano el consumo y pareciera como que alguien dice, no, 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 yo si no ceno, no puedo dormir y ya, bueno, ya no. Pero aquí, digamos que hay mucha tentación, ¿no? Y más aquí en Oaxaca, pues, ¿no? En Oaxaca, y afortunadamente a esa hora, pues estoy en mi reunión física, pues, ¿no? Y no tengo yo ese tipo de problema. Entonces, yo lo que te sugeriría que primero te diera, digamos, la viabilidad, este, un experto, ¿no? Un experto en este tema, pues. Y una vez que, digamos, que tengas esta luz verde, pues practicarlo, porque creo que en mi caso me ha beneficiado mucho, pues, ¿no? Luego, no sé tantos beneficios que dicen, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, yo termino de consumir alimentos a las 3 de la tarde, por decir, y me olvido de la comida completamente, de todo me olvido de la comida, pues no puro eh, agua o té o café sin azúcar, pues al otro día hasta las 9 de la mañana, 8 de la mañana, pues no, que es mi primer alimento, entonces sí, más o menos, pues serán 17, 18 horas en ayuno, pues, ¿no? Y eso
pues favorece, uno se siente saludable, se siente uno bien, pues, ¿no? Pero pues ojalá te haya ayudado en algo esta sugerencia, ¿no? Gracias. Gracias, compañero. Gracias por tu respuesta y Gigi por tu pregunta. Continuamos con el compañero Aurelio. Adelante, Aurelio, te escuchamos. Gracias, compañera. Soy Aurelio que padece de comer compulsivamente. Aurelio, gracias por tu charla. Mi pregunta es la siguiente. Tienes un semblante bien amigable, un semblante saludable, que no pareces enfermo, y tienes una vibra envidiable, hermano. Tienes una Biblia de gente que está curada, que está sanada o que nunca ha estado enfermo. Le doy gracias a Dios por verte así. ¿Qué me recomiendas, tocallito, para yo vivir con esa alegría que tú vives y que la transmites? Porque ya no quiero sufrir. Quiero vivir tranquilo y en paz. ¿Qué me recomiendas, compañero? Gracias. Ah, gracias, hermano Aurelio, mi tocayo. Yo me llamo Alejandro Aurelio. Mi papá se llamó Aurelio, ¿no? Y de ahí esos botes, pues, ¿no? De Lelo, Lelito, Yeyito, este, entonces me da mucho gusto tener un tocayo, pues, ¿no? Aurelio, pues, vaya. Bueno, pues mira, a veces es favorable tener esa emoción, ese sentimiento, porque grandes cosas van a suceder, ¿no? Cuando digamos que llega uno a ese momento en la cual se da esa transformación, se da ese cambio porque ¿quién quiere sufrir, pues, no? ¿Quién quiere estar así, pues, no? O sea, se da, pues, ¿no? Por eso estamos acá, porque estamos protegidos acá, estamos bajo un manto protector, pues, ¿no? Entonces llegamos acá y nos dicen palabras de aliento, nos encontramos con iguales, nos encontramos con hermanos, nos encontramos en ese sentido y nos empiezan a dar un poquito pues de conocimiento, de teoría, ¿no? A veces el temor, a veces el miedo hace que yo tenga periodos de sobriedad, ¿no? Pero finalmente esa emoción pasa, pues, ¿no? O sea, y regresa a nuestra naturaleza, pues, ¿no? Eh, pues yo creo que es normal querer las cosas a nuestro criterio, ¿no? Controlarlas, pues, ¿no? Después nos dicen acá que nos encontramos ante algo involuntario, ante algo que nuestra voluntad no puede, o sea, mi voluntad, que es mi mente, lo que quiero, lo que yo deseo salud, deseo sentirme bien, deseo vitalidad, es bueno, pero nos encontramos con con una estructura de hábitos, de años que es fuerte, pues, y que tenemos que reconocer, ¿no? Tenemos que reconocer, por eso es de que nos orientan a reconocer esa verdad en la cual yo quiero que el mundo y que mi mundo sea así, pues, pero no es así, pues, no es así. Entonces yo tengo que aceptar esa amarga verdad, ¿no? Aceptarla y también estar un poco consciente de que estar insistiendo en que yo logre eso, eso puede ser un poquito lejano a la sobriedad, puede ser un poquito más cercano al estado caótico, a- al desequilibrio, a la locura, pues, ¿no? O sea, quizás los profesionales por eso a veces no dicen directamente esto, pero nosotros sí porque tenemos esta solución. Tenemos esta solución en la cual pues nos dicen que a través de esto yo reconozco que mi vida no tiene gobierno. Es
es de mucha libertad y esa libertad se ha convertido en un libertinaje. Entonces, yo tengo que estar consciente de mis limitaciones, ¿no? De lo que hablábamos ahorita, ¿no? De regresar la mente a su estado normal, pues, ¿no? Pero luego viene la solución, ¿no? La solución me da mucho gusto porque por tu voz se ve que más o menos eres contemporáneo mío, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, viene la esperanza, ¿no? De llegar a creer que existe un poder supremo, existe una conciencia divina, una conciencia suprema, pues, ¿no? Que es diferente a mi pequeña conciencia, a mi pequeño ego, pues. Y entonces se extiende uno y dice, no, esa creencia de que un poder supremo me va a devolver el sano juicio, me va a devolver el equilibrio, la mesura, la cordura. Al menos en un principio con los alimentos, pues, ¿no? O sea, que es lo primero. Si leemos por allá, la dádiva más grande de todas es un despertar espiritual, una experiencia espiritual. Y ese despertar espiritual empieza por la abstinencia, empieza por la sobriedad, pues. Pero el camino es de evolución, de continuar, de estar constantemente en este entorno en la cual tenemos que estar recordando esto, pues, ¿no? Yo no puedo, él sí puede. Yo no puedo, pero hay alguien que puede. Y de tanto, de repente, nos volvemos parte de ese universo, pues, ¿no? Y de repente se dan las cosas de una manera maravillosa. Este, si tienes acceso a la opinión del médico, lee la segunda parte y te va a encantar, vaya, porque dice las cosas que nos parecían imposibles y estaba yo desesperado, resulta que cuando se da el cambio psíquico completo, se vuelven totalmente sencillas y fáciles de controlar, hasta menciona la palabra control, pues. Ahí de que yo, lo que te digo, hermano Aurelio, que continuemos, que evolucionemos, que seguimos insistiendo, que sigamos en este camino, analizando, eh, avanzando en este análisis de la personalidad, en esta confesión, en este respeto, en esta comprensión, en esta ayuda mutua, en estas nobles intenciones, buenas intenciones, que nos van a traer mucho beneficio, pues, ¿no? Entonces, por ahí dice alguien, creo que más en Alcohólicos Anónimos, no te preocupes por lo que perdiste, levántate y lucha por lo que te queda. Vida, vida para disfrutarla. Si tú quieres, el día de hoy es tu nacimiento. O sea, el tema al último, la última palabra, hoy, ¿no? Hoy. Y quizás la vida y la existencia a veces pone solamente señales, ¿no? Y quizás esta sea la señal, quizás sea la señal para sentir este amor que tenemos, ¿no? Que nos tenemos, pues, y que queremos estar bien, sentirnos bien nosotros, pues, ¿no? Entonces yo, no te desanimes, lo que te puedo yo sugerir es que continuemos con este camino, ¿no? Dice, ¿por qué recayó? ¿Por qué se desbarrancó? Porque dejó de tener ese contacto espiritual, pues, ¿no? O sea, dejó de engrandecer su vida espiritual, pues. Y la vida espiritual tiene que ver con reconocer lo material, con reconocer nuestras limitaciones, pues. O sea, no basta simplemente con decir, él puede todo, no. Él puede todo, pero yo reconozco mis limitaciones, conozco mis inclinaciones, conozco mis pasiones, conozco mi temperamento, ¿no? Lo conozco y necesito que haya un orden, que haya un gobierno, que haya una disciplina, pues, ¿no? Ojalá te haya ayudado algo, tocayo, Aurelio, ánimo. Gracias, compañero, por tu Muchas respuesta. gracias. Gracias, Aurelio, por estar aquí. Seguimos con nuestra compañera Roxy. Adelante, te escuchamos con atención, Roxy. Gracias, compañerita. Bueno, pues yo soy Roxy, adicta al azúcar, comedora compulsiva. Compañerito, muchísimas gracias. Primeramente, le quiero dar gracias a Dios por haberme permitido estar en este momento escuchándole. Y le doy gracias a usted por
pues, su generosidad de compartirse con nosotros, por la experiencia, por su fortaleza y esperanza. Realmente me identifiqué mucho. Yo vengo haciendo el ayuno intermitente de 20 horas. Estaba como indecisa por mucha información, ¿no? Que luego se escucha. Lo dejé de hacer un tiempo, recaí, porque una nutrióloga me decía que, bueno, por lo que te dicen normalmente, ¿no? Pero recaí. Entonces ahorita lo estoy retomando, tengo 2 semanas con él nuevamente. Compañero, siento una paz, siento una serenidad. Principalmente yo creo también porque estoy en abstinencia. Pero al escucharlo, digo, no estoy tan mal. Yo era lo que necesito, o sea, de verdad, Dios sabe lo que necesito y yo se lo he pedido a Él muchas veces. Guíame, dame dirección. Entonces, indudablemente para mí, esto es, yo estoy aquí por algo, ¿no? Entonces, siento que no estoy equivocada con lo que estoy haciendo. El miércoles fui con la nutrióloga nuevamente, le expliqué bueno, de diferentes maneras lo que me pasa. Bueno, entonces me ajustó ya mi plan a 2 comidas. La primera la ventana la abro a la 1 y la cierro a las 5. El punto es de que siento que es mucho. Ya la última comida como porque tengo que comer, porque tampoco es comer menos, ¿no? O sea, lo que obviamente ella me está haciendo las cuentas de que, pues, para que yo baje de peso, ¿no? Entonces, ahorita digo, híjole, me cuesta trabajo luego comer la cantidad que me toca, pero estoy muy contenta, compañero. Estoy muy contenta al escucharle. Me transmite, de verdad, me transmite pues esa serenidad, esa seguridad, ¿no? Que bueno, finalmente a lo mejor voy a hablar con ella, me ajustará por ahí algo, o voy a mover a lo mejor mi ventana 1 hora más, o sea, pero el punto es de que efectivamente yo también doy testimonio de que con el ayuno se siente más, bueno, en mi caso también, es enfrentarme menos a, a la comida, ¿no? Entonces, en la ventana que yo como, pues sé que es la hora que me toca y después ya ni siquiera me acerco a la cocina, ¿no? Pero me siento tranquila porque sé que comí lo que tengo que comer, mis porciones que me tocan, estoy en paz conmigo. Ahorita, por ejemplo, todavía no consumo nada, pero me siento bien, no me siento mal, no soy inquieta. Gracias a Dios estoy sana, no tengo diabetes. Eso también importa mucho porque yo sé que el ayuno no es para todas las personas por sus condiciones, ¿no? De salud, pero de verdad que lo felicito mucho y me ha fortalecido mucho su experiencia. Y muchas gracias. Cierro el micro. Gracias. El ayuno intermitente es muy relativo, muy variado. Algunos son de fin de semana, otros son de diferentes horarios, pero el ayuno intermitente generalmente digamos que eh, se puede decir que la sugerencia general es una ventana de 8 horas de consumo, ¿no? O sea, y 16 horas de no consumo, pues, ¿no? Desde luego que debe ir guiada, ¿no? Debe ir guiada, pues. Ahorita yo mencionaba que hay 3 temas, ¿no? O sea, el tema de la salud, que cada quien tiene que valorarse, ¿no? Con un experto en salud, ¿no? Y luego el otro tema que generalmente la mayoría de nosotros es de sobrepeso, de la obesidad, pues, ¿no? O sea, cuando consumimos menos calorías, pues va a venir el adelgazamiento, pues, ¿no? Sin embargo, el otro tema es la compulsión por la comida. Ahí es donde debemos estar un poco más atentos en ese sentido, pues, ¿no? O sea, ahorita y quiero pensar que solamente es una temporadita en la cual tú vas a llegar a tu peso corporal saludable, pues, ¿no? O sea, y en ese sentido, pues te sientes bien, te sientes a gusto, y quién no, ¿no? Si se siente sobrio y abstinente, pues, ¿no?
Afortunadamente en tu caso no se ha detonado el síndrome de la represión, el síndrome de la abstinencia, pues, ¿no? Pero también es muy relativo porque hay compañeras y compañeros que posteriormente regresa, pues, ¿no? Entonces siempre hay que estar muy al pendiente de todos esos sentimientos y emociones que es lo que hace, digamos, eh, que asociamos el consumo de eso, pues, ¿no? O sea, prevenirse, pues, para cuando vengan esas sensaciones de soledad, de mucha angustia, de mucho estrés, de mucho cansancio, etcétera, ¿no? O sea, como que estar un poquito alerta, prevenido, pues, en ese sentido, ¿no? Y disfrutar de esa tranquilidad que sientes, de esa paz que sientes, ¿no? O sea, uno lo que quiere, uno es seguir un camino un día a la vez por el resto de nuestra vida, pues, ¿no? Y quizás tú digas, bueno, ahorita estoy en esta etapa, pues, ¿no? Pero finalmente uno tiene que visualizar algo permanente, algo que sea un día a la vez, pues, ¿no? O sea, pero me da muchísimo gusto que sientas esa paz, esa tranquilidad interior y ese camino que dices que te ha beneficiado, pues, ¿no? O sea, si te sientes bien, pues hay que continuar nada más, digamos, po- poniendo un poquito de atención en cuanto a esta adicción, ¿no? En cuanto a esta anormalidad, en cuanto a esta alergia, ¿no? En cuanto a esta compulsión, pues, ¿no? De evitar comportamientos adictivos, evitar alimentos adictivos, etcétera, ¿no? Los semáforos emocionales. Estar al pendiente y seguramente grandes cosas van a venir, ¿no? Gracias. Gracias, compañeros. Gracias por la pregunta y la respuesta. Continuamos con la compañera Mónica. Adelante, Mónica. Te escuchamos. Hola, buenos días. Soy Mónica, comedora compulsiva, abstinencia en azúcares y harinas. Muchas gracias, Alejandro, por tu testimonio, por tu trayectoria en OA. Y me llevo conmigo el mensaje tuyo que Dios me puso, es de que tengo que dejar de hacerme la chistosa, que tengo que ser sincera conmigo, porque las herramientas las tengo. Lo del doctor, la lectura que dices es muy cierta. Tengo que canalizar mis emociones y eso, porque doy gracias porque el programa me ayuda en todo, en todas las áreas de mi vida, emocionales, sociales, culturales, personales, económicas. Entonces, si yo quiero una estabilidad bien, tengo que trabajar en todas, ¿no? Y me cae mucho, mucho eso que dice, hay un dicho que dice, ¿cómo vas a ver cambios si sigues haciendo lo mismo? Entonces las respuestas las tengo y la cosa es que a veces la huevonada, a veces el ir a prisas, las rutinas de la vida cotidiana, entonces todo eso tengo que reorganizarme para poder implementar las herramientas, ¿no? El plan de herramientas. Estoy trabajando en varias del plan de herramientas y ahorita que mencionabas lo espiritual, créeme que me ha estado funcionando y sé que cuando ustedes suben a la tribuna, hablan, Dios es el que me está hablando y me está diciendo las cosas. Entonces, doy gracias por tu vida, por tu testimonio, gracias a todos mis compañeros, a Brice por su servicio y mis compañeras las voluntarias. Y bendiciones a todos, felices 24 horas en abstinencia. También le iba a decir, ¿Se fue el Mónica, sonido? no, se le cerró su micrófono, lo cerró. oh, ya, perdón. Eh, dice, es una conversación de un pájaro y un pez, ¿no? Y el pez le dice al pájaro, yo quiero volar. Y el pájaro le dice al pez, yo quiero nadar. Y dice, abraza tu propio propósito en esta vida. Entonces yo creo que todos nosotros tenemos un propósito
y Dios nos da el discernimiento de ver lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Solo es implementarlo, porque pues de qué sirve el programa, sirve porque yo escucho los testimonios de los compañeros que han logrado su abstinencia y eso digo, bueno, si él puede, yo puedo. Entonces Dios está aquí. Los dejo con esa reflexión. Bendiciones, los quiero. Gracias. Aquí solamente me gustaría agregar que nosotros debemos tener la creencia o debemos apoyarnos en considerar que estamos ante una enfermedad, ante un trastorno alimenticio, pues, ¿no? Porque quizás hay veces que por más empeño que se ponga, hay veces que sabemos que esto es involuntario. Involuntario en el sentido que nuestra voluntad a veces se ve un poco disminuida, ¿no? O sea, porque nosotros realmente queremos estar bien, queremos que el mundo esté bien, que nuestro mundo esté bien, queremos, pues, no sé, es la voluntad lo que queremos, pues, ¿no? Lo que queremos tener, pues, ¿no? Pero nos encontramos con que tenemos esta estructura, este pasado, estos hábitos, estas dependencias, y por eso dicen que es una enfermedad involuntaria, involuntaria porque una vez que digamos que viene la compulsión, continúa la necesidad o la ansiedad de seguir consumiendo, pues no sé. Entonces, si estamos conscientes de esto, eh, al pasar, digamos, la crisis, decimos, bueno, nuevamente voy a continuar tratando de estar sobrio, ¿no? Luego tiene su sintomatología porque, pues uno de los síntomas es lo que hablábamos ahorita, ¿no? El péndulo adictivo, pues, ¿no? O sea, el querer controlar, estar como en contra, digamos, ¿no? Estoy en contra de mi inconsciente adictivo, pues, ¿no? Y entonces hay una sintomatología porque estoy oscilando yo en esos extremos, pues. Finalmente hay un diagnóstico, bueno, el diagnóstico más común, que es el impreso, ¿no? Que está en línea, donde podemos ver ahí si tenemos este trastorno alimenticio. Luego, pues viene un tratamiento que son estos principios espirituales, que es estos legados de recuperación y unidad, ¿no? Y finalmente, pues viene una etiología, ¿no? Etiología que finalmente sabemos que ese cambio psíquico se tiene que dar, sabemos que trascender esta adicción tiene que ver con que el subconsciente se vuelva consciente y de repente las cosas tan duras y difíciles se vuelven fáciles, pues, ¿no? O sea, pero tenemos que estar de ese lado pues, de considerar que esta es una enfermedad incurable, pues, ¿no? Gracias. Gracias, compañero. Vamos a tener la última participación de nuestra compañera Diana. Adelante, Diana, te escuchamos con atención. Gracias, Briseida, por el servicio. Gracias, Alejandro, por tu compartir. Me gustó mucho y me identifiqué mucho en tu trayectoria o tu tiempo en el programa. Me identifico mucho en los planes de comida que has vivido. Y gracias por hablarnos de cómo está la parte física en ti y qué haces el día de hoy con la comida. Y me gustó mucho que narraras la parte de los defectos de carácter dentro de un comedor compulsivo, lo que hace en mí estar comiendo compulsivamente. En mi caso, aparte de comer, pues yo he vado durmiendo y me doy cuenta que yo en el programa como comedora compulsiva mucho tiempo tuve esa ilusión o he tenido la ilusión de aquí voy a conseguir el cuerpo perfecto y me he obsesionado tanto en esa parte que me costó mucho engancharme a la parte de la vida espiritual de un adicto a la comida. Entonces, me gustaría que nos dijeras cómo es tu mantenimiento en la vida espiritual, o sea, qué haces en el día espiritualmente para poder mantener ese plan de comida en el que permaneces tantas horas sin comer. ¿Cómo es tu mantenimiento diario? Gracias. No, gracias a ti.
En un principio, realmente creo que es normal, ¿no? Al principio hay ese famoso conteo, hay ese estado de alerta. Entonces yo recuerdo que cuando reinicié, digamos, ¿no? Mi abstinencia, mi sobriedad alimenticia, mi orden, mi disciplina en cuanto al consumo de alimentos, lo asocié con esta atmósfera espiritual en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, generalmente estos temas casi no se tocan, pero hay algunos que tenemos una vida sedentaria y algunos otros tienen una vida más activa físicamente, pues, ¿no? Digamos que eso pasa a un departamento como terrenal, mundano, ¿no? Pero cómo se asocia con el aspecto espiritual, ¿no? En este caso yo, eh, ese 16 de diciembre, lo asocié con que generalmente hay deseos y son deseos válidos, ¿no? Porque ¿quién no quiere estar cómodo? O sea, en un sofá, en una hamaca, cómodos, pues vaya, o sea, relajados, pues, ¿no? Pero si ya descansaste lo suficiente, no hay necesidad de continuar, digamos, con eso. Y entonces ahí es donde, digamos, que esa atmósfera espiritual entra en juego, ¿no? Que se trata de visualizar que es un deseo y los deseos no son necesidades. Entonces tú dices, voy a demoler ese ego que es ese deseo. Y entonces voy a estar consciente de la demolición del egocentrismo en el sentido de que tengo que levantarme temprano, porque ya descansé lo suficiente. Entonces ahí digamos que hay una especie como de conexión entre lo material con lo espiritual, porque lo estás haciendo de manera consciente, ¿no? Y te cuesta menos trabajo que no tener ese apoyo espiritual, sino que estar luchando contra ti, no, es que soy un flojo, es que no se vale, es que yo ya dije, es que voy a hacer deporte, es que no, yo ya me programé, y entonces hay una especie de lucha y no está, digamos, esa atmósfera espiritual. Y esa atmósfera espiritual tiene que ver con el espíritu. Y desde luego que el espíritu, el mundo espiritual, tiene que ver con un orden, con una disciplina, con una paciencia, con un sano juicio, con un equilibrio, pues, ¿no? Entonces pareciera como algo normal, dices, tú descansas, pues si descansaste ya te levantaste temprano. Ahora procura ir liberándote de la vida sedentaria que tienes. Empieza a tener una vida activa físicamente. De ahí estás trabajando tú esa demolición del egocentrismo, estás haciendo esa conexión con el espíritu. O sea, y también estás estoy detectando mucho mi personalidad perfeccionista, porque generalmente los que empezamos a hacer deporte, pues queremos hacerlo de una manera rápida, ¿no? Y que se vean los resultados, pues vaya. Y tiene que ver con el ego también, o sea, con los deseos nuevamente, pues, o sea, tienes toda una vida para empezar a moverte despacito y como debe ser, pues vaya, o sea, generalmente y al principio de la reunión decía yo que adictos como yo no tienen paciencia, son impacientes, pues, ¿no? No sabemos esperar, pues, ¿no? Entonces, esa paciencia, si tú la analizas, cómo es el universo, cómo es el mundo, cómo es el sistema solar, cómo es todo, pues lleva su tiempo, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, pues. Y empiezas a moverte y te gusta y despacio, sin lastimarte, y vas avanzando. Y eso tiene que ver con la demolición del egocentrismo. Yo he trabajado pues a mi manera, ¿no? Ya tengo más de, bueno, casi 30 años en otra fraternidad, que te hablábamos de otra adicción, pues, ¿no? Y de alguna manera he estado bajo este entorno y algo se ha modificado mi manera de ser, mi manera de pensar con estos principios espirituales, quizás no de manera consciente, pero tanto estás acá y estás poniendo atención que se da un poquito de cambio. Todavía mi naturaleza la reconozco, la tengo latente, este, está presente, ¿no? Esa naturaleza, pues vaya, pero va uno avanzando y aquí, en este caso, pues hay una ventajosa posición porque se puede decir que
que ya se vivió mucho, hay, no sé, un poquito más de sensatez, ¿no? O sea, en ese sentido. Y entonces, a la hora de consumir los alimentos, estoy muy atento de comportarme como la gente normal. Si por ahí hay alguien que tú vas constitucionariamente y vas teniendo su confianza y dice, no, pues este es un cliente que viene todos los días, ¿no? Entonces te ofrecen otro plato más, pues, ¿no? O sea, no, aquí no gusta más, no gusta otra jarrita, no gusta más caldito, no, pues, en ese sentido, voy yo visualizando esto de los deseos. Los deseos, o sea, y entonces digo yo, es que demoler el ego es es eso, sí, no, no, gracias, no, estoy al pendiente de eso, no, gracias. Y no agregar nada más de lo que se te ofrece, ¿sí? Comida corrida, menú corrida. Entonces parece nada, pero esto va en juego además con la espiritual, ¿no? Yo soy una persona que me inclino más hacia el miedo, pues, ¿no? Hacia huir, no tanto hacia pelear, pues, ¿no? Pero en determinadas ocasiones yo creo que es favorable porque logro dominarme, logro controlarme y no ser tan impulsivo, pues, o sea, no reaccionar, ¿no? Y eso quizás ni siquiera me percato, tiene que ver con este entorno espiritual, pues, ¿no? De tener este tipo de comportamiento, pues, o sea, que falta mucho por avanzar es verdad, y siempre, ¿no? Porque dice, esta es una tarea para toda la vida. Entonces, estando en este entorno, pones atención, sin querer a veces ni siquiera te percatas, por ejemplo, los que llegan acá y van a sus reuniones y quieren mejorar, pues ya están en una atmósfera espiritual. Estamos protegidos bajo este manto espiritual, pues entonces mucho tiene que ver con estar uno consciente, ¿no? Ese mundo espiritual eh, eh, tiene que inundarme y para eso yo tengo que estar muy al pendiente de mi forma de ser y mi forma de vivir, que ahí está latente. Y entonces va uno avanzando en ese sentido. Ahorita yo lo único que podría decir es que me he levantado temprano, he hecho movimiento físico y he hecho mis 2 comidas al día, ¿no? Y me siento como alguien que dice, pues tengo apenas 2 meses y medio y voy nuevamente avanzando a revisar nuevamente esos principios espirituales y a tratar de enmendarlos donde se pueda, pues, ¿no? Gracias. Gracias, compañero. Bueno, gracias por habernos acompañado y vamos a despedir para cerrar nuestra grabación. Gracias, Alejandro. Gracias por haber estado aquí.